Yo, doctora, buenos días. Hoy es 22 de enero del 2020, son las 9:40 de la mañana y usted por allá de cumpleaños en Miami, ya sabe, pida que le lleven bagel con mermelada y queso Filadelfia. Por cierto que hoy es un día muy triste, pues nuestra compañera, la diputada Adi Valera de Mérida, falleció luego de una larga enfermedad. Paz a su alma, pero sobre todo recordar que esta noble dama, a pesar de lo limitado de los recursos, de la falta de medicamentos y de que los días los tenía contados, no se vendió a la asamblea que pretendió montar el señor Parra. A esta señora fueron a comprarla aprovechándose de sus malos días, de que estaba llegando al final, y a pesar de eso se mantuvo firme y no se fue con las ratas estas por un puñado de dólares. Y eso es de recordar y de celebrar para la historia política reciente venezolana. Y ayer el presidente Guaidó estuvo en Londres, se reunió con el Chancellor del Exchequer, que es el canciller inglés, luego se reunió con el primer ministro británico, el señor Boris Johnson, y en la noche se reunió con un grupo de venezolanos y por allá estaba un paisano de Chelsea filmando desde el sitio. Bueno, muy bien por el presidente Guaidó. Hoy temprano iba a estar en Bruselas, donde lo iba a recibir el sinvergüenza del canciller del PSOE, el señor Josep Borrell. Ojalá y no siga haciéndose el huevas, porque definitivamente los europeos cuentan más con los reales que le tienen colocados las ratas chavistas y los grupos de terroristas que pasan por Venezuela, que definitivamente resolver o ayudar a resolver el problema del pueblo venezolano. Y luego, quizás el presidente a final de la tarde se dirige a Davos, en Suiza, donde tiene previsto un derecho de palabra, quizás sea hoy o mañana. Claro, cuando llega el presidente Guaidó, ya el catire Trump viene de regreso a Washington. Pero lo pertinente es que es importante que el presidente tenga claro que ese es un foro para ir a hablar de plata, de hacer negocios. Es importante que el presidente tenga claro qué le va a ofrecer a los banqueros y las grandes empresas que se encuentran allí, porque ese no es un foro para ir a hablar del dogma de los 3 pasos, ni del problema social venezolano, sino del potencial que puede tener Venezuela en el momento en que se le voltee el santo a estas ratas comunistas, y cómo la oposición puede promover la generación de empleo en Venezuela, la extracción de riqueza mineral, la producción de alimentos en Venezuela, la producción industrial en Venezuela, y una cantidad de ventajas que puede tener Venezuela para los países de América del Sur, pero sobre todo que seremos capaces de hacer negocios claros, francos, serios y decentes. Ese debe ser la línea que tiene que articular el presidente, porque si va con el cuento del dogma de los 3 pasos, la gente lo va a ver y decir: ahí llegó este huevón a echar un cuento más. Entonces es importante que haga eso, porque la última designación, que fue designar al hermano de Tequeño Crudo, de embajador en Bogotá, definitivamente fue un autogol. Toda vez que están sacando una declaración que diera este señor en días pasados en contra del presidente Uribe. Hay que ser verdaderamente un solemne huevón para que en Venezuela alguien de la oposición que busca quitarse al chavismo de encima salga a criticar al presidente Uribe, que fue el único hombre en América del Sur que se le paró al comunismo, porque hay que ver que Uribe con un par de bolas se le paró al muerto de Sabaneta, a Lula, a la Kirchner, a Bachelet, a todas las ratas comunistas de aquí para el sur, y Uribe solo se les enfrentó y además habló de defender al pueblo venezolano. Y que ahora salga un representante de nosotros a que deje que le publiquen una entrevista que dio, porque la dio hace más de un año, pero queda con los pantalones abajo, sobre todo porque una cosa es el presidente Duque
y otra cosa es que el presidente Uribe, el tipo es adorado en su república, y mandar de embajador justamente a un toche que ha criticado a Uribe, yo creo que es una decisión errada. Ahora a Trump lo increparon ayer con respecto al caso de Venezuela en 15 segundos en Davos y dijo, Venezuela va muy bien, espérate y verás. Ahora, ¿qué fue lo entretenido de ayer? Por un lado, el Departamento del Tesoro sacó una resolución donde le permite hacer transacciones al Banco Central. Básicamente, ¿para qué? Para que no tengan la excusa de quemar el queso y no pagar la cuenta al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la CAF y una cantidad de instituciones donde hay compromisos del Estado venezolano que tiene que pagar, pero con el cuento del bloqueo decían que no. Entonces, los americanos le dieron una licencia por 30 días que puede ser renovable si se portan bien para hacer pagos a estas instituciones. Y además, para que no tengan la excusa de que no están comprando la comida o no están comprando los insumos que necesita el país. Pero asimismo, entonces también sacaron una decisión donde le mandaron a bloquear 15 aviones que utilizaban estas ratas aquí en Venezuela y algunas ratas de las autoridades castristas cubanas para moverse por el mundo y nosotros de huevones pagándole la cuenta. Pues le trancaron los 15 aviones a estas ratas. Y por otro lado, entonces mandaron un barco de guerra americano de más de 110 metros de eslora a pasear a 25 millas del borde de tierra venezolano. ¿Qué significa? Que esa unidad estaba en aguas internacionales. Pero ese no es el tema, sino que con qué sale Venezuela a responder esa intromisión en la zona económica exclusiva venezolana. Mandan un barquito cagajón de 20 y pico de metros de largo de casco de aluminio y que apenas llevan la pistolita Nier y una ametralladora. No joda, definitivamente nosotros dando pena. Yo creo que los piratas de Somalia mandan una embarcación más artillada que lo que mandamos nosotros para enfrentar un buque de guerra, para poner a esos pobres toches de la Armada como carne de cañón, y eso sí da pena ajena. Y hoy continúa el juicio del impeachment para el catire Trump. Hoy será el segundo día. Ayer fue maratónico hasta la 1 de la mañana y veremos cómo avanza eso. Bueno, amiga, que pase bien su cumpleaños y yo me voy para la panadería Carabobo a tomar café y jartar torticas. Chao, chao.